Paz y bien, hermanos. Jesús, el Santo de Dios, entra en acción. Homilía para el domingo cuarto del tiempo ordinario en el ciclo B del año litúrgico, escuchando este año el Evangelio según San Marcos. Estamos en el capítulo primero, versículos 21 al 28. Y entran en Cafarnaúm. Y al sábado siguiente entra en la sinagoga a enseñar. Estaban asombrados de su enseñanza, porque les enseñaba con autoridad y no como los escribas. Había precisamente en su sinagoga un hombre que tenía un espíritu inmundo. Se puso a gritar: ¿qué tenemos que ver con nosotros contigo, Jesús Nazareno? ¿Has venido a acabar con nosotros? Sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús lo increpó: cállate y sal de él. Espíritu inmundo lo retorció violentamente y dando un grito muy fuerte salió. Todos se preguntaron estupefactos: ¿qué es esto? Una enseñanza nueva expuesta con autoridad. Incluso manda a los espíritus inmundos y lo obedece. Su fama se extendió enseguida por todas las partes, alcanzando la comarca entera de Galilea. Palabra del Señor. Hermanos, después de la elección de los apóstoles que escuchábamos el domingo pasado, entra Jesús en acción. Y el primer episodio que nos cuenta San Marcos es una escena que ocurre en la sinagoga de Cafarnaúm. Es el evangelio que acabamos de escuchar, tan absolutamente simple, tan totalmente singular. Solo Dios puede obrar del modo como actúa Jesús. No olvidemos que San Marcos escribe como título del evangelio: comienzo del evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Este latido de divinidad está en todas las líneas del evangelio. Jesús es el Hijo de Dios. En el episodio que leemos, ya de entrada, San Marcos nos hace una descripción que vale para este suceso y para todo lo que siga. Estaban asombrados de su enseñanza, porque les enseñaba con autoridad y no como los escribas. ¿Qué era la autoridad de Jesús, que le distinguía a él de todos los otros predicadores, de los escribas, de los rabinos? La autoridad de Jesús era algo que irradiaba de su persona y se trasladaba a su doctrina. Una persona, ¿por qué tiene autoridad? ¿Por el cargo o por su valía? La autoridad viene ciertamente del cargo. Tenemos que respetar a todos los legítimamente constituidos en autoridad, como dice San Pablo, a propósito del emperador romano y de los gobernadores romanos. En la segunda carta a Timoteo leemos que hay que rezar por los reyes y por todos los constituidos en autoridad, para que podamos llevar una vida tranquila y sosegada con toda piedad y respeto. Y añade: esto es bueno y agradable a Dios, nuestro Salvador. Es lo que hacemos en la misa después de la predicación y el credo, en la oración universal o en la oración llamada de los fieles. La primera súplica es por la Iglesia, la segunda súplica es por los gobernantes, por la nación, por las necesidades públicas. En este aspecto de la autoridad,
que viene del cargo, Jesús no tenía ninguna autoridad, no tenía ningún cargo. No era sacerdote, no era rabino, porque no había cursado los estudios reglamentarios para ser rabino. La autoridad de Jesús no era la autoridad del cargo, sino la autoridad de su persona. Los cargos pasan, las personas quedan. La autoridad es la densidad de la persona, el resplandor que irradia de su ser. Y esto no está condicionado a la ciencia o a otras capacidades externas. Es algo que viene de dentro. Es la excelencia de la virtud. Una persona sencilla, de aldea, de rancho, México decimos, puede ser una persona muy respetada como persona de autoridad, de prestigio. Jesús pues tenía esta autoridad de dentro. Digámoslo con las palabras más simples y solemnes. Jesús tenía la autoridad del Hijo de Dios. En virtud de esa autoridad que le viene directamente de Dios, su Padre, se enfrenta contra el espíritu del mal. Frase tremenda y reveladora la que pronuncia este enfermo de la sinagoga de Cafarnaúm, que resulta ser un endemoniado. ¿Qué tenemos que ver con nosotros contigo, Jesús Nazareno? Has venido a acabar con nosotros, sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús es llamado el Santo de Dios, que es una inmensa definición de su personalidad, con ninguna otra comparable. Entre los profetas, Isaías, al inicio de su vocación, contempló en el templo la gloria de Dios y escuchó a los serafines que se cantaban uno a otro: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios de los ejércitos, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. El Santo de Israel tuvo la experiencia de haber visto con sus ojos al Santo de Israel, que es una expresión típica de este profeta, una expresión bella y fascinadora. El Santo de Israel era el Dios de la alianza del pueblo elegido, y en esta expresión está contenida toda la grandeza y toda la ternura de Dios hacia su pueblo Israel. Es algo divino que Israel pueda contar con su Dios, con una seguridad y una esperanza plena, y pueda llamarle el Santo de Israel. Si yo cuento para mí, para la comunidad, que es mi pueblo, con el Santo de Israel, tengo la salvación asegurada. En el libro de Isaías podemos leer frases tan bellas como estas que voy a citar. Gritad jubilosos habitantes de Sión, porque es grande en medio de ti el Santo de Israel. El capítulo 12. Otra expresión. Los oprimidos volverán a alegrarse en el Señor, y los pobres se llenarán de júbilo en el Santo de Israel. Capítulo 29. Un lenguaje que ha pasado a los salmos. El Señor es nuestro escudo y el Santo de Israel nuestro Rey. Jesús, pues, es el Santo de Dios. Y quien dice el Santo de Dios, dice el Santo de Israel. Ese es el Jesús de nuestra fe. Ese es el Jesús de nuestro culto. El Santo de Dios. Jesús increpa al espíritu del mal: cállate y sal de él. En otros pasajes se verá cómo Jesús no permite hablar
a los espíritus expulsados, porque la confesión no ha de venir de ellos, la confesión ha de venir de nosotros, sus discípulos. Esa confesión pertenece a nosotros, solo nosotros podemos decir que Jesús es el Santo de Dios. Y la prueba de que es así, de que es el Santo de Dios, es el imperio de su voz. Sal de él. Espíritu inmundo lo retorció violentamente y dando un grito muy fuerte salió de él. Esta santidad divinamente poderosa se funde con su palabra. Y la palabra de Jesús resulta ser tan santa como su persona. Cuando el sacerdote tiene en sus manos la hostia, dice en nombre de Cristo: esto es mi cuerpo. Y lo que se dice se obra. Y allí está real y verdadera y sacramentalmente el cuerpo de Cristo glorioso. La santidad del Santo de Israel, que se hace palabra en los labios de Jesús, se hizo palabra escrita en las Santas Escrituras. Y por esa santidad de Jesús de Nazaret, los santos evangelios y toda la Sagrada Escritura adquiere la soberanía de Dios en la norma de nuestra fe. La Iglesia tiene que someterse a la soberanía de la palabra de Dios, lo dice el concilio en estas palabras que voy a citar. Este magisterio de la Iglesia, evidentemente no está sobre la palabra de Dios, sino que la sirve, enseñando solamente lo que le ha sido confiado por mandato divino y con la asistencia del Espíritu Santo. La oye con piedad, la guarda con exactitud y la expone con fidelidad. Y de este único depósito de la fe saca todo lo que propone como verdad revelada por Dios que se ha de creer. Esto dice la Constitución de Iberville. Concluyendo, hermanos, miremos a Cristo Jesús. Él es Jesús de Nazaret. Así lo llama el Evangelio. Por tanto, es nuestro hermano, pero es al mismo tiempo el Santo de Dios, el Santo de Israel. En él está toda la fuerza y toda la doctrina de la Iglesia. En él está toda nuestra esperanza. A ti, Jesús, nuestra obediencia, a ti la gloria por los siglos de los siglos. Amén.